Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Singapur, el 18º Gran Premio de esta temporada 2024 de Fórmula 1 y fácilmente uno de los peores hasta la fecha, o por lo menos la peor despedida posible antes de este nuevo parón veraniego que se han inventado en el calendario de la Fórmula 1 en esta temporada, porque ahora vienen 3 semanas consecutivas sin Fórmula 1, lo mismo que en el mes de agosto. Por tanto, echaremos de menos la Fórmula 1, quedan 6 carreras, quedan 3 sprints de por medio, que eso por lo menos yo no lo echaré tanto de menos, pero no recordaremos muy bien tal y como se ha quedado el Mundial de Fórmula 1. No por cómo está, porque está muy emocionante y a partir del Circuito de las Américas se viene una racha final de carreras que puede ser espectacular, pero todo lo espectacular que puede ser el final del campeonato no lo ha sido el Gran Premio de Singapur. Es una demostración más de que independientemente de quién sea el ganador, si una carrera es dominante, una carrera donde el líder no da tregua y no pasa absolutamente nada en las 3 primeras posiciones, pues es una carrera aburrida. Es una carrera floja en un circuito que yo he de confesar que no soy muy fan. Yo sé que aquí en Singapur hemos tenido buenas clasificaciones y hemos tenido buenas carreras, sin ir más lejos la del año pasado con esa persecución final por la victoria, pero carreras buenas puede haber en Fórmula 1 en cualquier circuito. Yo recuerdo incluso carreras buenas en Sochi, que sí que es cierto que tuvo que aparecer la lluvia, pero nos entretuvimos como tal en ese circuito, ¿no? Entonces Singapur como tal no es el circuito más aburrido del calendario. Pero he de confesar, y me guardé un poco oportunista fui en el día de ayer, me guardé el comentario después del Gran Premio para publicarlo en redes sociales, porque a mí el circuito urbano de Marina Bay a mí ya no me da más. Sí que es cierto que se diseñó para otros monoplazas y a fin de cuentas pasa lo mismo que pasa en otros circuitos urbanos que ya llevan bastantes años en Fórmula 1, que si diseñas este circuito teniendo en cuenta que los Fórmula 1 son de una manera y de repente pasan 20 años y se convierten en unos tanques, como tenemos hoy en día, que fijaos esta comparativa de la foto de la salida del día de ayer con la salida, por ejemplo, del año 2008, la primera edición de este Gran Premio, pues la diferencia es abismal, ¿no? Entonces le ha pasado como a Mónaco y le ha pasado como a muchos otros circuitos. Pero para mí este circuito ya como que sobra. Las vistas están muy bien, todo lo que tú quieras. Por lo menos es mejor circuito urbano que el de Miami, que no es ni urbano siquiera, pero bueno, ese ya es debate para otro día. El de Jeddah también, por ejemplo, tiene los muros muy cerca, pero no utiliza ninguna calle de la ciudad de Jeddah. Por tanto, este es un circuito urbano auténtico, pero es un circuito urbano que lo único especial que tenía era que fue el primer Gran Premio nocturno de la historia de la Fórmula 1. Ahora mismo ya no tiene nada de especial, porque tenemos muchos grandes premios nocturnos, tenemos un urbano nocturno en Las Vegas, que por lo menos dio más espectáculo el año pasado contra todo pronóstico que lo que vimos en el día de ayer. Y este circuito es que a mí me parece feo, con perdón de los que seáis muy aficionados del Gran Premio de Singapur. A mí me gusta el Gran Premio de Singapur por el reto físico para los pilotos, por ver cómo aguantan, especialmente ya no solo los más experimentados, sino los más rookies, que en el día de ayer pues tuvimos a Franco Colapinto, que era un poco la incógnita, ¿no? A mí este trazado sinceramente no me da más, y es un trazado que se ha modificado en los últimos años, se ha añadido una cuarta zona de DRS para esta temporada y no necesariamente se ha materializado en más acción o en más adelantamientos, porque esa cuarta zona de DRS no es lo suficientemente larga como para poder adelantar, a no ser que tengas una gran diferencia de neumáticos, del estilo alguien que lleva 25 vueltas con un neumático duro y otro por detrás está con neumático nuevo y entonces puede adelantar. Entonces así sí que se puede adelantar, pero así en cualquier circuito del mundo, ya te lo puedo asegurar. Y en esta ocasión pues tuvimos una carrera que en igualdad de condiciones pues nadie podía pasar, insisto, independientemente de esas 4 zonas. Vimos un trenecito de DRS enorme durante las primeras 10 vueltas de la carrera. A partir de ahí llegó la única parada en boxes, ya que fue otra carrera con una sola parada. Nadie se atrevió a ir a 2, bueno, solamente los pilotos que tuvieron algún problema, pero nadie de la zona alta. Y a partir de ahí ya está. Sainz pierde 2 posiciones en la salida y está detrás de Tsunoda, pues se queda detrás de Tsunoda y si no para en boxes no puede hacer nada. Checo Pérez no puede adelantar a Nico Hülkenberg después de la parada en boxes, pues se quedó detrás de Nico Hülkenberg durante toda la carrera. Y así con muchísimos pilotos, solamente Piastri y Leclerc pudieron adelantar en el tramo final de la carrera a los 2 Mercedes, Piastri a Russell y Leclerc a Lewis Hamilton, y a partir de ahí no sucedió nada más. Volvió a ser otra carrera de gestión, otra carrera que es totalmente comprensible que los pilotos no van tirando a fuego, porque es la carrera más física de la temporada por la dificultad del circuito en cuanto a giro constante, que está repleto de curvas, la humedad, la temperatura. Es un reto, es una maratón para ellos. Además, si no hay interrupciones, normalmente en este circuito solía haber safety cars, virtual safety cars, banderas rojas incluso. Bueno, banderas rojas aquí no sé si recuerdo muchas, yo diría que no, pero vaya, que son tramos donde el piloto pues, puede aprovechar
y puede levantar el pie, puede descansar por lo menos durante unas vueltas después de todo el machaque que requiere físicamente este circuito. Pero en esta ocasión no fue así, entonces al no haber safety cars, pues todos los pilotos tuvieron que ir muy cautos durante las primeras vueltas para no estar sobreconduciendo, para no machacarse demasiado y llegar a las últimas vueltas con el agua hasta el cuello, o con el sudor hasta el cuello más bien en esta ocasión. Entonces pues fue una carrera muy lenta, muy sosa, muy floja, muy predecible. En este sentido pensábamos que a lo mejor los Ferrari llegarían pero no mucho y efectivamente quinta posición para Leclerc, séptima para Carlos Sainz, Checo Pérez que de la 13ª posición solo pudo ganar 3 puestos y poco más. Y los Mercedes que Hamilton se equivocó con la estrategia y acabó por detrás de George Russell, Carlos que se atrevió con una estrategia también al undercut y luego terminó sufriendo, y los 2 pilotos que salían al frente se quedaron al frente y muy poco movimiento en general durante toda la carrera. Por tanto, fue una carrera que no me entusiasmó. Insisto que para mí es el peor cierre para esta temporada de Fórmula 1 antes del tramo final, ¿no? Antes de este parón otoñal que se han inventado. Y por lo tanto no tengo mucho más que decir, más allá de hacer balance de los resultados de cara a lo que queda de Mundial, a las 6 carreras y a las 3 sprints que desafortunadamente quedan en esta temporada. Y en verdad esta ha sido una carrera, o este ha sido un gran premio, que lo más polémico, lo más reseñable de lo que ha pasado este fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay ha sucedido detrás de cámaras y no delante de cámaras. Porque hemos tenido todo el salseo con el alerón trasero de McLaren, hemos tenido el salseo y la batallita absurda de la FIA contra los insultos y contra Max Verstappen en esta ocasión, y eso es como que ha eclipsado todo, incluso después de la carrera, hablar de la posible y más que segura despedida de Daniel Ricciardo de la Fórmula 1 a partir del próximo Gran Premio. Así que nada, disculpadme si el vídeo de hoy sale más corto de lo habitual, pero entendedme que tampoco hay mucho a comentar de la propia carrera como tal. Y tampoco querréis vosotros estar escuchando un suplicio de vídeo de 2 horas del Gran Premio de Singapur cuando ya la carrera fue suficientemente castigo. Y el castigo que le dio Lando Norris a Red Bull, el castigo que le dio Lando Norris a Max Verstappen en el día de ayer, también fue de órdago. Amigos y amigas, sucedió lo que todos esperábamos: pole y victoria de McLaren, pole y victoria de Lando Norris. Pero sí que es cierto que yo no me lo esperaba de esta manera. En parte sí, porque Red Bull en el circuito urbano de Marina Bay tenía que sufrir. Esperábamos todos ver una imagen bastante similar a la de 2023, con los 2 pilotos cayendo en Q2, los 2 pilotos sufriendo para adelantar al día siguiente. Esperábamos esto, más que nada porque cuando llegamos al viernes y llegamos a los entrenamientos libres, Red Bull estaba así. Red Bull tal y como esperábamos, en un circuito bacheado, en un circuito con pianos altos en el tercer sector. Ahí se esperaba que perdiesen mucho tiempo. Y estaban perdidísimos y tenían muchos problemas a lo largo de las 2 sesiones de entrenamientos libres. Pero algo cambió en el coche de Max Verstappen de viernes a sábado. En el sábado, ya en el momento, la primera vuelta de libres 3, Verstappen dijo algo que me llamó la atención, que dijo, vale, esto ya está mucho mejor. El coche ya está mucho mejor. Y a partir de ahí, de libres 3 a clasificación y de clasificación a carrera, vimos una diferencia abismal entre Max Verstappen y Checo Pérez, cosa que no estaba pasando el viernes y cosa que no había pasado en el último Gran Premio en Bakú. Entonces sí que es cierto que esperaba un ritmo flojo por parte de Red Bull frente a McLaren, pero esto cambió el sábado. Yo el sábado, conforme vi el panorama, dije, ostras, a ver si va a tener muchas más opciones Verstappen de lo que parece. Pero no, finalmente salvó los muebles con esa segunda posición, pero a unos 20 y pico segundos de este señor con el McLaren. La carrera y el fin de semana en general de Lando Norris como tal fue perfecto, con asteriscos, que yo ya sé que hay gente ya muy pendiente de lo que vaya a decir de Lando Norris, o gente que ya está rajando a mansalva del piloto británico. Porque sí, en las 3 sesiones de libres dominó, en clasificación anotó la pole, en carrera por fin defendió el liderato en la curva 1 y en la vuelta 1 no perdió el liderato, no perdió la pole, y desde la pole y con aire limpio delante, pues al McLaren, si le pones en aire limpio, si le pones en aire sucio ya sabéis que sufre un poco más de lo habitual, más que de lo que debería. Pero si le pones en aire limpio desde el principio, pues Lando Norris, con la gestión de gomas que tiene ese coche y con el ritmo que pueden tener tanto el monoplaza como tal, como el propio británico, pues brillaron, volaron, muy cautos en las primeras vueltas de la carrera, pero en el momento en el que el ingeniero de pista ya le dijo empecemos a abrir un poco la distancia por si acaso, Norris empezó a sacarle, dependiendo de la vuelta, incluso 1 segundo por vuelta.
Iban pasando las vueltas y así, y la distancia se abrió una barbaridad. Y llegó a rozar el medio minuto. Al final, en las últimas vueltas, Lando pues fue muy cauto y además se encontró con doblados, entonces empezó a levantar el pie y ya perdió como 10 segundos con Verstappen. Pero si hubiese seguido tirando tal y como estaba tirando, pues igual hubiese superado el medio minuto. Hubiese sido una distancia mucho mayor a la de Zandvoort y estaríamos todavía con las manos más en la cabeza. Por tanto, fin de semana perfecto para él, que lo necesitaba como agua de mayo. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención no ha sido solamente esos 20 segundos que le sacó a Max Verstappen, sino los 40 que le sacó a su compañero de equipo. Un Oscar Piastri que venía del fin de semana pasado de ganar el Gran Premio, de ganárselo en la pista, con maniobras de ataque, con maniobras defensa especialmente. Conquistó el circuito urbano de Bakú, mientras Norris tenía que remontar desde el fondo. Y este fin de semana o ha estado muy desaparecido, que sí que es cierto que estaba muy fallón ya en los entrenamientos libres, muy flojo en clasificación, que quedó quinto, pero luego en carrera hubo muchos momentos de aire limpio ya conforme se quitó de encima a los dos Mercedes, a Hamilton por estrategia y a Russell adelantándolo en pista, que no fue capaz en ningún momento ni siquiera de atrapar a Max Verstappen. Y por tanto que con el mismo coche y saliendo no desde la 17ª posición precisamente Piastri, que queden a 40 segundos de diferencia, eso dice mucho y habla muy bien del ritmo de Lando Norris este fin de semana en un circuito tan complicado como este. Es por ello por lo que lo he puesto en redes sociales y lo vuelvo a repetir, me ha parecido absolutamente descomunal el ritmo de Lando Norris desde esa primera sesión de entrenamientos libres el viernes hasta que ha cruzado la línea de meta el domingo. Pero ha habido gente que ya solamente con estas imágenes ya ha cambiado totalmente la percepción del fin de semana de Lando Norris. A lo largo de la carrera, hasta en 2 ocasiones, como veis en la imagen de aquí, Lando Norris estuvo a punto de terminar contra las protecciones. Primero, yéndose largo, finiquitando el segundo sector, y a punto de destrozar su alerón delantero, o lo que es peor, la suspensión, porque si es un daño en el alerón delantero, pues bueno, tenía un colchón enorme con Verstappen, podía entrar en boxes, cambiarlo, y aún así saldría por delante. Pero ahí, si se hubiese pasado un poquito más de frenada y hubiese dañado la suspensión, eso ya hubiese sido irreparable. Y habría sido un golpetazo al Mundial porque Verstappen en una carrera donde perdía casi medio minuto con Lando Norris le hubiese sacado 25 puntos en este Gran Premio. Y luego tuvimos el mismo incidente que vimos con George Russell el año pasado, con Lando Norris en el segundo sector, rozando el muro con el neumático trasero derecho y con la buena fortuna de que también no se le dañó la suspensión como sí pasó con George Russell, que se fue directo contra las protecciones de enfrente. Lando Norris simplemente rozó, borró la marca de Pirelli del neumático y pudo continuar sin problema. Por lo tanto, hubo 2 veces en esta carrera donde Lando Norris tentó a la suerte con los muros del circuito urbano de Marina Bay y afortunadamente para él le salió bien. Forzó, se la jugó y le salió bien en esta ocasión. Pero para muchos con eso ya hay que machacarle. ¿Vale? Y yo, fíjate que yo me he unido a todas las críticas que ha merecido y con razón Lando Norris en esta temporada. Pero yo que esto ya se lleve al extremo de que Lando Norris casi se choca, por tanto, esta victoria no vale una M, que no puedo decir mierda porque si no ahora viene Ben Sulayem y me sanciona. Yo esto, la verdad es que lo veo un poco raro. Lo veo un poco de, claramente odio a Lando Norris, no quiero que gane este Mundial porque considero que no se lo merece y por tanto que casi se choca, pues ya la victoria invalidada. Y es como, a ver, sí que es cierto que yo comparto que no tendría que haber tirado tanto. Con un monoplaza superior y con el ritmo que tenía, podía ir perfectamente levantando el pie. ¿Vale? Con 20 segundos de diferencia que le ha sacado a Max Verstappen levantando el pie al final, con que hubiese ido un poquito más tranquilo, yo creo que no hacía falta forzar tanto y sacarle tanta diferencia al segundo y al tercer clasificado. Porque te puede pasar, le ha pasado a muchos pilotos. Tanto se hablaba de Ayrton Senna en Mónaco que quería humillar a Alain Prost, o eso decía él, y que al final de tanto tirar y sacándole 40, 50 segundos chocó contra el muro y lo echó todo a perder. Yo creo que esa imagen, y que más ha visto en documentales que otra cosa, pues la gente lo habrá visto ayer con Lando Norris y habrá dicho, este tío, o sea, ahora mismo que si se choca contra el muro y abandona, se acabó el Mundial. Y va liderando perfectamente con un colchón de 15-20 segundos y ahí sigue forzando el tío. Y ya van 2 veces donde casi ha estado a punto de meterse contra las protecciones. Y yo sí que es cierto, lo confieso que lo pensé, ¿vale? Lo pensé yo no sé si esto es un intento absurdo de Lando Norris de demostrar mi valía y ahora verán qué ritmo soy capaz de tener y tal. Pero yo creo que podría haber perdido mucho más de lo que terminó ganando. Por tanto, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero de ahí
a simplemente decir que este fin de semana de Norris ha sido lamentable porque casi se choca 2 veces, es como, a ver, le ha sacado 40 segundos a su compañero en esta carrera. ¿De verdad me vais a decir que Lando Norris lo ha hecho mal en esta carrera? Si se hubiese chocado, lo compro, ¿vale? Y hubiese desperdiciado el Mundial por su culpa. Pero no, es que casi choca. Por tanto, es el peor de todos los tiempos. Hay veces donde salen repeticiones de pilotos que casi chocan y como os gustan a más no poder esos pilotos, decís, es que va al límite, es que siempre, qué alma de competidor que va lijando los muros, buscando el límite, adrenalina, Fórmula 1. Y en cambio, cuando es alguien que os cae mal, es que casi choca, es que es el peor piloto de todos los tiempos. A pesar de haberle sacado la distancia que le ha sacado a Verstappen, y especialmente ya no solo a Verstappen, porque ahí está el factor coche entre el McLaren y el Red Bull ahora mismo, lo que más peso da ahí son los 40 segundos a Oscar Piastri. El auténtico baremo que en muchas carreras Piastri está ahí a la par, pues fíjate lo que ha sido capaz de hacer Norris con su compañero en esta ocasión, tanto en clasificación como en carrera. Y lo siento, no puedo firmar esto de no ha sido una carrera perfecta porque casi se choca. A mí, Dios me salve de defender a Lando Norris, ¿vale? Habéis visto esta temporada mis vídeos y sabéis que cada vez que ha cometido un error aquí lo hemos machacado porque tiene que estar a la altura. Con el monoplaza que tiene, no puede desaprovechar esta oportunidad. Pero hay cosas que no entiendo. Es decir, en el Gran Premio de Italia estabais todos intentando convencerme de que lo de Antonelli fue una proeza, de que Antonelli tiene ya alma de competidor y que es el mejor porque en 2 vueltas ya iba volando y terminó contra el muro destrozando el monoplaza en su primera oportunidad en Fórmula 1. Pero eso ya pintaba que era un futuro campeón del mundo. Con eso ya podías ver la ambición que tenía. Con eso ya podías ver qué tal. Y yo dije, hombre, tendría que ir con cabeza un poco, porque es su primera oportunidad, que no la desaproveche, que no necesita hacer eso en esas primeras vueltas, no tiene nada que demostrar a nadie. Y fue como, ¡buah, qué sojas, tal, no sé qué, necesitamos un alma de competidor que se deje la vida en el circuito! Y ahora tienes a uno que va cómodamente líder, pero que ves, de todos modos, que está yendo a fuego, ves que está yendo como loco por intentar ampliar esa distancia a más y más y más segundos. ¿Y el alma de competidor ahora dónde está? El alma de, mira qué piloto que no se deja ni un hueco, ni un milímetro con el muro, ¿ahora dónde está? O sea que chocar contra el muro fue una proeza y no chocar contra el muro fue lamentable. Yo insisto que dependiendo del piloto, la narrativa va por un lado por otro y yo no la pillo ni al vuelo. Luego que no es fiable Lando Norris porque a punto ha estado de irse contra el muro en 2 ocasiones y demás y terminará liándola. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos dicho esto con Max Verstappen en 2021? Donde a cada carrera estaba pasando algo o por su cuenta o con Hamilton o la penúltima quali de esa temporada, la vuelta de Jeddah que yo idolatro personalmente, pero terminó yéndose contra el muro en una vuelta donde ya tenía que asegurar en ese último sector. Si utilizásemos la misma vara de medir con otros pilotos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, a muchos que idolatramos terminaríamos criticándoles. Entonces fíjate que Lando Norris tiene cosas criticables en esta temporada. Tiene carreras que está desaparecido contra Oscar Piastri que no lleva ni 2 temporadas completas en Fórmula 1. Ha cagado muchísimas salidas por su parte y por tanto ha comprometido muchísimas carreras por ello. Ha cometido errores de pilotaje bajo presión que ahora mismo con el monoplaza que tiene es un delito prácticamente. Y ahora mismo de todo esto que ha tenido Lando Norris y McLaren, que ese es tema para otro vídeo, pero con todo lo que ha hecho Lando Norris en esta temporada mal, lo más criticable ahora va a ser que casi se choca. Simplemente decir que no queréis que gane Norris el Mundial y ya está, que cada uno tiene su piloto favorito, cada uno tiene su preferencia, no pasa nada, no os van a machacar, pero decidlo abiertamente. O sea, no vengáis aquí con estas historias de que es que casi choca. Pues bueno, hubo 20 pilotos en el día de ayer que a punto estuvieron de tocar el muro en muchas ocasiones, pero resulta que el ganador de todos ellos es el peor piloto de todos los tiempos. Insisto, mira que hay cosas para criticar, pero esto ya me parece de traca. Así que como no lo entiendo, pues manifiesto públicamente que estoy aturdido ante esta situación y cambiamos de tema, porque no tiene mucho más. Sí que es cierto que aquí, como mucho, me gustaría hablar de McLaren y el tema del alerón trasero, ¿vale? Que no lo tratamos en profundidad en el último vídeo, hoy tampoco porque vamos un poco pillados de tiempo, pero ya se ha hablado veredicto de la FIA, ya hubo una primera defensa, digamos, de la FIA ante todos los rumores y todas las críticas y todas las protestas de los equipos, diciendo que había cumplido con todos los test, al igual que el resto de alerones traseros del resto de equipos de la parrilla, que no había nada mal, que todo bien, y justo después, unos días después, Red Bull protestó con vídeos que se vieron en redes sociales
y la FIA ella sí que le dijo a McLaren que debía cambiar ese ala. Un ala que no iban a utilizar de todos modos, o por lo menos que se conociese con una configuración similar para este fin de semana, pero que a priori sí que íbamos a volver a ver de aquí a final del campeonato, y parece ser que ahora McLaren tendrá que hacer algunos ajustes para contentar a la federación. Con esto he de decir dos cosas. La primera, que es un poco ridículo que los artículos que están hablando de esta decisión de la FIA digan que la FIA efectivamente se enteró o como que le dio mucha más importancia al asunto por medio de vídeos en redes sociales. Es decir, me parece muy bien y me parece admisible que las pruebas que se pueden hacer de flexión de ese alerón trasero sean limitadas, ¿vale? Porque no están en movimiento, no van a flexar por mucho peso que le metas, no van a flexar tanto como luego lo van a hacer en la pista a 330 km/h en el circuito urbano de Bakú. Lo entiendo completamente, pero no puede ser que los aficionados se enteren antes que la FIA de cómo está flexando ese alerón trasero y cómo no está cumpliendo con el espíritu de la norma, que ya sabéis que esto es un concepto muy volátil. No puede ser que haya sido un pavo que haya visto en su onboard de F1 TV que ese alerón tiene algo raro, lo publique en redes sociales, que Red Bull le presente esas pruebas a la FIA y que la FIA diga, ah, mira, pues había pasado las pruebas de los test, pero sí que es cierto que hemos visto aquí cosas raras y le hemos pedido a McLaren que lo cambie. Esto tenedlo en cuenta para cada vez que critiquéis a la FIA desde vuestras casas, desde vuestros sofás y os digan, ah, ¿qué vais a saber? ¿Vosotros más que la FIA? Pues puede ser que sí a veces. Esto acaba de confirmar que efectivamente tú desde tu casa a veces te enteras más que el órgano regulador de la Fórmula 1 en los circuitos, que me parece un poco de coña. Pero bueno, esa es la primera. Y la segunda, me parece correcto. Me parece correcto porque tú ves ese alerón trasero y efectivamente McLaren puede alegar que no hay nada en el reglamento que prohíba que ese alerón tenga que ser así, porque ya no solo el alerón, es que flexa todo en la parte trasera, flexa hasta el pin wing. Entonces no tengo duda de que esa pieza como tal sea legal o alegal, por lo menos, ¿vale? De que en el reglamento no ponga exactamente que este ala tiene que ser así y asá. Pero es evidente, viendo las imágenes, que iba contra el espíritu de la norma. Ya sabéis que dependiendo del año, esto se lo pasan por el forro o no en la federación y lo prohíben durante la misma temporada, y hay otras cosas que la prohíben a partir de la siguiente y les dejan competir con lo que llevan ahora durante estos grandes premios. En este caso, la FIA ha decidido cortarlo de raíz y que no vuelva a pasar lo mismo en las últimas carreras del Mundial. Y yo he de decir que me parece correcto, porque el alerón trasero tal y como está, se tiene que abrir el ala cuando se abra el DRS, pero cuando no se abra el DRS no puede haber otro mini DRS funcionando en ese monoplaza, que puede ser pues un vacío legal como siempre, y que al igual que se han aprovechado de ello los ingenieros de McLaren, se podrían haber aprovechado de ello los ingenieros de otros equipos que no se han atrevido con un diseño similar. Pero es de estas cosas que la FIA ya inmediatamente para la normativa del año que viene tiene que escribirlo y tiene que reglamentarlo, porque a fin de cuentas, pues eso, es una genialidad por parte de McLaren, es un buen intento de ganar velocidad punta en recta sin necesidad de abrir el DRS, pero si la norma permite eso, la norma está mal escrita. Entonces, McLaren se ha aprovechado de esto durante unos grandes premios, ahora la FIA me parece bien que tome medidas y ya veremos el rendimiento de McLaren en circuitos donde a priori iban a gastar ese ala trasera de nuevo. Así que lo dicho, pasamos del arco narrativo McLaren y pasamos al arco narrativo Red Bull, que ya lo había comentado al principio y por tanto no me alargaré tanto, de que algo pasó ese sábado, entre el viernes y el sábado en el circuito de Singapur, porque Verstappen estaba igual de perdido que Pérez este fin de semana, le veíamos por detrás del mexicano al igual que vimos en Bakú, y de golpe y porrazo, al igual que en Bakú te decían no hemos encontrado la configuración ideal, por tanto no he ido cómodo y no he podido ir más rápido que Pérez, sí que hubo un cambio de setup acertado para Verstappen el sábado. Insisto, fue esa primera vuelta de libres 3, que no fue la ideal, no fue la más rápida, pero sí que dijo, vale, esto ya está mejor, este monoplaza ya está mucho mejor. Y a partir de ahí, en esa misma sesión, esas distancias se abrieron mucho más entre él y el piloto mexicano, quedó segundo en clasificación, quedó segundo en carrera, y en el caso del mexicano, pues 13ª posición para Checo Pérez, 10º en la carrera, un puntito para él. Este resultado para mí ha sido una sorpresa, porque tal y como había dicho antes, esperaba que en Singapur, un circuito con altas temperaturas y problemas para refrigerar el monoplaza, que a priori era una de las cosas también que tenía mal el Red Bull de este año, un circuito bacheado, un circuito de pianos altos en ese tramo final del circuito,
Y ahí Verstappen, pues sí, en el tercer sector perdía tiempo y tal, pero en el resto de sectores lograron apañar lo suficiente como para que Verstappen estuviese bien a una vuelta y ya en ritmo de carrera pues perdió muchísimo tiempo contra Norris, no tuvo nada que hacer, pero por lo menos fue más rápido que Oscar Piastri con el otro McLaren. Entonces ahí Verstappen sí que pudo marcar la diferencia en esta ocasión ya en más armonía con el monoplaza y Pérez pues volvió a ser uno de esos grandes premios que no nos gustaba ver del piloto mexicano, incómodo con el monoplaza, por tanto incómodo conduciendo y de ahí de la gloria prácticamente en Bakú a pesar del resultado final, estando más rápido en clasificación y estando más rápido en carrera y luchando por posiciones de podio, hipotéticamente también por la victoria, a estar de nuevo en la zona trasera de la parrilla, terminando en el top 10 por detrás de Nico Hülkenberg durante más de media carrera. Coges esta carrera y la de Bakú de la semana pasada y al final llegas a la conclusión de que qué complicado es este monoplaza. O sea, qué complicado, qué ventana tan pequeña, efectivamente lo citaba bien Alex Albon en una entrevista, que qué ventana tan pequeña de rendimiento tiene ese Red Bull. Si lo clavas y tienes el setup adecuado, vas a ir muy bien. Pero si no logras en esa pequeña ventana encontrar la configuración perfecta, el sufrimiento de una carrera para otra, de una semana para otra, puede ser tremendo. Se hablaba también de que el rendimiento de Checo Pérez podía ser flojo debido a la reparación del Red Bull después del grave accidente que sufrieron en Bakú con Carlos Sainz. Pues claro, han tenido que reparar el monoplaza casi con lo opuesto, porque no podían traer muchas piezas al ser una carrera en semanas consecutivas y además desde Azerbaiyán a Singapur hay bastante trecho y más desde Singapur a Milton Keynes. Entonces hablaban de que quizá el rendimiento podía ser peor. Sí que es cierto que el jueves Checo Pérez dijo que todo había llegado bien, que lo habían montado, reparado todo y que a priori no iba a haber ningún problema, pero sí que es cierto que a lo mejor pues esa incógnita existe, ¿no? Y ha sido un gran premio que en general me ha dejado muchas preguntas con Red Bull. La primera es, ¿qué le pasa a Verstappen siempre en Bakú para que Pérez siempre vuele en Bakú a comparación suya y que Verstappen siempre esté tan perdido y de un gran premio para otro? La carrera antes de Bakú, muy por delante, llega a Bakú, queda detrás y la siguiente de repente le saca toda esta distancia. También, ¿qué le pasa a Checo Pérez en Bakú? ¿Cómo puede ser un circuito tan talismán para él? Porque siempre en este circuito ha ido de maravilla, tanto en Red Bull como con otros monoplazas. Y en esta parte también quiero aprovechar para decir que no hay que cantar victoria tan rápido. Yo en el anterior vídeo dije, con una carrera, evidentemente son buenas señales, son buenos brotes verdes por fin para Checo, pero no hay que cantar victoria de que ahora ya está todo solventado y que Pérez está de nuevo a la par con Verstappen y demás, porque ya había gente de estos expertos que saben todo lo que pasa en Red Bull, mucho más que el propio Christian Horner, pues ya estaban explicando los motivos por los cuales ya Verstappen ya estaba de capa caída, ¿no? Porque no, es que lo de los frenos asimétricos solamente lo tenía Verstappen y no Pérez. Entonces ahora, entre que se lo han quitado a Verstappen y se han igualado las tornas y que ahora Pérez tiene otro ingeniero de pista y va mucho mejor, pues ahora ya se acabó, ahora ya Pérez ya está ahí. Y ahora este fin de semana, ¿qué ha pasado? Otra vez los frenos asimétricos. O sea, que dejéis de escuchar a gente que lo único que dice son tonterías sin pruebas. Por el amor de Dios. Que yo les escucho por puro entretenimiento, por ver ahora por dónde van a salir y a ver los caminos que se van inventando. Pero por el amor de Dios, no les toméis en serio, ¿vale? Porque la Fórmula 1 es demasiado complicada para tratar de explicarla con memeces y con cero datos. Entonces esto es lo único que tengo que decir. Y ya está, es que tampoco quiero alargar mucho este vídeo porque este Gran Premio de Singapur sinceramente no ha tenido mucho de qué hablar. Es que se me nota que cuando vengo de una carrera emocionante estoy emocionado contando mil cosas y en esta carrera de hoy estoy como pasando por encima de todos los temas, ¿no? Entonces vamos a pasar por encima de otro. Y mira, iba a hablar de Ferrari porque siempre tengo la imagen ahí de la FIA de por medio, pero esta vez sí que puedo hablar de la FIA, ¿vale? Regresa a la sección de la FIA, quizá con esto recupero la adrenalina en el vídeo de hoy. También porque creo que no me he tomado el café finalmente. Así que vamos a recuperar la intensidad y la agresividad que requieren estos vídeos con esta parte de aquí. Porque amigos, no ha habido ningún jaleo en clasificación, en carrera, en cuanto a decisiones de dirección de carrera, pero sí que ha habido jaleo en la Federación Internacional de Automovilismo, concretamente con su presidente Mohamed Ben Sulayem, por las chorradas que ha soltado sobre las palabrotas y todo el barullo que se ha montado alrededor de Max Verstappen por culpa de ello. Cuando uno piensa que la Federación Internacional de Automovilismo no puede hacer más el ridículo, de repente llega el presidente y te suelta todo aquello de que, que eso de las palabrotas hay que mirarlo, porque parecen raperos. Esa es la primera, eso ya, pues bueno. Y luego no, es que están soltando palabrotas y esto, tenemos una responsabilidad educativa. Nosotros en la FIA tenemos una responsabilidad educativa y que qué pasa si de repente un niño ve la carrera y escucha a alguien diciendo
nada, porque suena un pitido, pero bueno, de repente diciendo la F palabra, la palabra que empieza por F en inglés. ¿Qué le va a pasar a ese pobre niño que está jugando en su sofá y de repente escucha de fondo en la televisión como Yuki Tsunoda a través de una radio vierte heces ante los ancestros de su competidor? ¿Qué le va a pasar a ese pobre niño? ¡No puede ser! Entonces, a raíz de estas declaraciones, nadie le hace ni caso, como es normal, porque es la tontería más grande que he escuchado en mi vida, especialmente porque toda palabrota en Fórmula 1 se censura, porque no hay radios en directo, que parece mentira que no lo sepa este hombre, que antes, hace 2 décadas, sí que se emitían en directo, sin censura, y no pasaba nada. Por cierto, nadie murió por escuchar a Giancarlo Fisichella cagándose en todo, ¿vale? Yo creo que nadie ha crecido con un trauma de escuchar a alguien insultando por la tele. Y segundo, es que es eso, es que no aparece el texto, no aparece el insulto transcrito en la pantalla. No suena el insulto porque meten un pitido, porque la revisan todas, les meten pitiditos y ya con pitiditos ya puede retransmitirse y escucharse. Entonces, ¿qué insulto va a escuchar? ¿Qué insulto va a escuchar nadie en Fórmula 1? ¿Qué necesidad hay ahora de empezar a decir que hoy es que se dicen muchos tacos? Es que tenemos responsabilidad educativa. Yo imagino que esto es otra de las batallitas que la FIA tiene constantemente con la FOM, con la Fórmula 1, ¿vale? De que está reprochándoles por retransmitir esas radios. Pero es que ya llega esto a un punto de ridiculez, un punto ya de absurdo todo, que yo ya no sé qué decir. Es que aparte señalando a los pilotos. O sea, tú eres un piloto, estás compitiendo a 330 por hora, de repente tienes un incidente con uno, tienes un micrófono en la boca y la gente espera que tú ahí digas: ¡recorcholis! ¡Anda! Me he rozado el alerón delantero con esta dulce persona que tengo al frente. Me cachis en la mar. Ya hemos fallado otra vez con la estrategia. Otra vez será. Rayos y centellas. He quedado 18º en la clasificación. ¡No! ¿Tú te crees que alguien, ya no solo un piloto, un deportista bajo presión, con toda la adrenalina, va a estar pensando en los niños? ¿Tú ahora te piensas que Yuki Tsunoda, en la vuelta 40... con los huevos sudados del Gran Premio de Singapur, de repente va a pensar: mira, me iba a cagar en todo, pero ahora como hay un niño que me está viendo desde Luxemburgo por la tele, pues yo ahora mismo voy a decir: diantre, no me estáis dejando pasar y te está Daniel Ricciardo delante? Pues no, se va a cagar en todo 20 veces y es normal, ¿vale? Porque tú de repente estás en el sofá aquí tranquilito y que lo digas tú, pues es un poco gratuito. Pero esa gente que está ahí dejándose la vida, ¿cómo va a hablar? Si no sería yo capaz ni de hablar, pues tú imagínate ahora, de repente va a cuidar el léxico. De verdad que... Y ya no solo con los pilotos. Tú de repente le metes una falta a un futbolista y le metes un micrófono en la boca, ¿tú qué te crees que va a decir? ¿Vale? Estará levantándose del campo después de la hostia descomunal que le acaban de dar y dirá: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Claro, y luego ya el público ovaciona, en lugar de hacer un parón para hidratarse, está todo el mundo ahí llorando y virtiendo rosas sobre el campo. ¿Pero qué estamos, imbéciles o qué? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? De que venga este señor que además ha sido piloto, este tío ha sido piloto, este tío, ¿tú te crees que no soltaba un taco? Ahora de repente una palabrota contra contra aquel, contra el aficionado el que es de rallies, de repente ver a un aficionado siempre donde no toca y encontrárselo en el tramo y de repente va a decir: me cachis en la mar, casi le doy. Pues no. No, ni él ni nadie. Entonces, ¿qué tontería es esta? Si es una cruzada contra la FOM, todavía lo puedo llegar a entender, de que la FOM es la responsable de pillar esas radios, que es, en verdad, no es para entretenimiento, es entre ingeniero de pista, entre equipo y piloto, y lo mete por puro entretenimiento. Esto como tal no necesita ya más desarrollo y más tiempo, porque es que es absurdo y no se puede llegar a absolutamente ninguna conclusión que no sea esta. Pero luego llegó Max Verstappen. ¿Vale? Esto sucede la semana previa al Gran Premio de Azerbaiyán. Y de repente llega Max Verstappen y, como le da igual todo, como debe ser, en la rueda de prensa de repente dice: pues mi coche está jodido. Mi coche está jodido, the car is fucked. Ya está, punto y final. Y de repente los comisarios le citan. Le citan los comisarios a que se explique por el lenguaje tan soez y tan vulgar que ha empleado en la rueda de prensa oficial de la federación. Verstappen va allí, dice: estoy habituado a hablar así porque el inglés no es mi primer idioma, entonces en mi entorno y lo dice más gente y tal. Y conclusión de toda esa memez, obligado
a hacer trabajos comunitarios con la FIA por decir que el coche está jodido. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué cojones me estáis contando? ¿Qué trauma tiene Ben Sulayem que no se ha resuelto? ¿Y qué trauma tienen los anglosajones con las palabrotas? Tú vas a Estados Unidos ahora y si alguien tiene un rifle con 16 años no pasa nada, pero si de repente dice fuck, es el fin del mundo. ¿Qué pasa con el idioma inglés y con los insultos? Verstappen todo esto lo resumió bastante fácil, con una frase diciendo ¿qué pasa? Tenemos 5 años. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo puede ser que la Federación Internacional de Automovilismo sancione a un piloto por decir una palabrota? ¿Esto qué es? ¿Verstappen cara a la pared? Porque has dicho algo que al profe no le ha gustado. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. Porque luego, fíjate, porque todas estas declaraciones de la FIA y de Ben Sulayem y tal hablaban de que tenían la responsabilidad educativa, ¿no? Tienen responsabilidad educativa y por tanto han tenido que aplicar esta sanción, porque como bien sabéis, los chavales de 5 años lo primero que hacen, nada más llegar a casa el jueves, es ponerse en diferido la rueda de prensa de los pilotos de la FIA. Y luego ya cuando va Laurent Mikis y va también Frédéric Vasseur, todo esto, los niños... Bob Esponja, yo no sé lo que verán, pero la rueda de prensa de los pilotos, eso lo ven todos. Y luego la prensa se hace eco, sale en el telediario. Lo primero que dicen, Verstappen ha dicho un taco. Oye, vosotros, claro, es que sois jóvenes y ya no veis la tele, pero los telediarios el jueves abrieron con Verstappen ha dicho una palabrota. Ya luego dijeron, la inflación sube al 3,2, pero primero dijeron, Verstappen ha dicho una palabrota. Y entonces, claro, los niños... Los pobres niños, ¿qué van a hacer? Entonces tienen responsabilidad educativa y por tanto lo de Verstappen esto lo tenían que capar sí o sí, porque si no tenían que mostrar ahí que iban a ser duros contra el lenguaje. Son más duros con el lenguaje que la propia RAE, porque la RAE en el diccionario ahora incluye concreta, ¿vale? Entonces esto lo acepta la RAE, pero la FIA no acepta fact y por tanto ahora Verstappen pues tiene que hacer servicios comunitarios que ya se verá. Ahora tirarán una ruleta y a ver qué es lo que le toca. Y es eso, tienen la responsabilidad y lo tienen que hacer. También deberían tener la responsabilidad de no permitir que el campeonato del mundo viajase a según qué sitios y negociase con según qué gente, pero han llegado a la conclusión de que es más importante su vínculo con el diccionario británico que con los países que solemos visitar últimamente en el campeonato. Pero bueno, ya sabéis que en la Fórmula 1 las responsabilidades, pues bueno, ¿dirías que esto tiene más importancia? Pues te llevas una sorpresa, porque se están ocupando de estas mierdas en lugar de las otras. Pero bueno, ni un segundo más de atención a gente que no la merece, porque se ve que la necesita. Hay gente ahí en esa federación que la necesita que le hagan casito, necesita que la gente le tome en serio. Y por tanto, si dices algo y Verstappen de repente esa misma semana ignora lo que acabas de decir, misteriosamente van a por Verstappen. Misteriosamente. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, especialmente hasta en 3 ocasiones en declaraciones públicas en un paddock de Fórmula 1 han dicho palabrotas y hasta las televisiones tuvieron que pedir perdón por emitir ese contenido, pero esa gente no, ni una advertencia, ni un aviso, ni un nada. Ahora de repente llega Ben Sulayem, dice... Vamos a hacer esto porque a mí me da la gana. ¿No lo hacen? Pues de repente cruzada contra el piloto que no le hace caso. Así que eso, que disfrute del caso que le hace la gente. Seguro que recordará esto dentro de 10 años y dirá qué gran aporte hice a la humanidad. Y bueno, finiquitamos estos temas principales hablando de Ferrari. De una Ferrari que tenía que ser por lo menos la segunda mejor en ritmo de carrera este fin de semana y todo lo vio frustrado en clasificación. En esta ocasión no hay nada que decir sobre el monoplaza, no hay nada que decir sobre el equipo y decisiones estratégicas. Sí que es cierto que la de Carlos pues quizá no fue la mejor estrategia visto ahora mismo y fue mucho mejor la que pudo hacer Leclerc a pesar de estar por detrás de Hülkenberg y de Fernando Alonso durante todo el primer stint, pero por lo menos terminaron remontando los dos probando estrategias distintas. Ahí la verdad que poco reprochable al equipo Ferrari, solo reprochable a los pilotos, reprochable para Leclerc y también para Carlos Sainz, porque llegó la clasificación y sí que es cierto que el sábado también cambiaron las cosas, porque el viernes Ferrari estaba muy fuerte y el sábado, al mismo tiempo que Red Bull iba para arriba, Ferrari fue para abajo. Ya desde los libres 3, Ferrari estuvo desaparecida y diciendo que tenía mucho más problemas de grip que el día anterior, que algo raro estaba pasando, y de repente llega la clasificación y efectivamente Q1 y Q2
están luchando por la cuarta posición, quinta posición, cuando tendrían que haber sido candidatos a la pole. Algo sucedió de ese viernes al sábado, al igual que el setup no le funcionó a Checo Pérez y sí a Verstappen, pues parece que el setup que probó Ferrari este fin de semana tampoco le ha funcionado. Y luego ya llegó la sesión de clasificación. Tuvimos ese accidente rarísimo de Carlos Sainz, que ni siquiera estaba yendo a tope, estaba preparando para arrancar la vuelta. Y él, hablando de quizá la temperatura de los neumáticos y tal, y luego se habló de que quizá había algún problema con las mantas térmicas, Sainz perdió el control del monoplaza y se fue contra el muro, que podría haber sido mucho más grave de lo que fue si también hubiese dañado la caja de cambios. Afortunadamente para él no sucedió, pero eso ya era criminal, salir décimo aquí, viniendo del fin de semana que hizo en Singapur el año pasado. Y luego Charles Leclerc, que parecía que iba a ser el lobo solitario, hace la vuelta de clasificación al final, que solamente tuvieron ese intento por la bandera roja, y salvo Piastri y salvo Hülkenberg, perdón por añadir tantos matices, y Leclerc, lo dicho, primera curva y ya se saltó los límites de pista. Y ya, por tanto, vuelta fuera. Ya de por sí no había sido muy buena, que había quedado por detrás de Hülkenberg, pero aparte va y se la retiran y salen desde la 9ª y la 10ª posición. Hablábamos de posibilidades de Leclerc, de mundial, ¿no? De sorprender. Yo creo que con esto ya nos podemos olvidar. O sea, era una carrera donde mínimo tendría que haber quedado por delante de Verstappen, porque el ritmo de carrera de Leclerc pues se vio ensombrecido pues, por eso, por salir tan por detrás, por perder tanto tiempo detrás de Hülkenberg y Alonso en el primer stint, pero luego el ritmo de carrera que tuvo en aire limpio era mucho más rápido que los Mercedes, adelantó a Hamilton, le recortó un montón de tiempo a Russell y se quedó a un segundo de conseguirlo también. El ritmo estaba siendo más bueno que el de Mercedes, más bueno que el de Piastri, más bueno que el de Max Verstappen con el Red Bull. Pero claro, tras perder tanto tiempo y al estar tanto tiempo detrás de gente que no tendría que haber salido por delante de ti, pues al final eso se vio un poco tapado. Así que Leclerc se tuvo que conformar con la 5ª posición, Sainz se tuvo que conformar con la 7ª. Con respecto a las estrategias, probaron cosas diferentes, como dije antes. Con Carlos probaron el undercut, vieron que perdió 2 posiciones en la salida y rodaba duodécimo, no podía adelantar de ninguna manera en ese trenecito de DRS. Entonces Ferrari probó a lo que hicieron más pilotos en la zona trasera, que fue pues a lanzar ese undercut. ¿Que está todo el mundo aquí compacto y perdiendo tiempo, trenecito de DRS, todos ahorrando? Pues yo paro en boxes antes, tengo aire limpio, voy volando ahora mismo y le meto un undercut a por lo menos 5 pilotos. Y sí que es cierto que eso le funcionó a Carlos Sainz, pero se quedó muy lejos incluso de Lewis Hamilton, que tenía una estrategia similar. Leclerc, cuando paró en boxes, se lo fulminó luego. Tuvo que haber órdenes de equipo también para no molestar a nadie y que Leclerc pudiese seguir contra los Mercedes, ya muy lejos de él, muy lejos de Russell y compañía. Por tanto, le sirvió por lo menos para quitarse a esa gente de encima, pero luego con el neumático duro incluso sufrió en las últimas vueltas contra Fernando Alonso, porque el asturiano llegaba poco a poco. Y en el caso de Leclerc probaron lo opuesto, que para mí fue lo correcto, pero sí que es cierto que si no lo veías en pista, no sabías que esa era la estrategia adecuada. Porque claro, la gente cuando paró pronto y puso el neumático duro, ya hubo muchos reportes y muchas radios ya por aquel entonces diciendo es que el duro va muy mal, es que el duro va peor de lo esperado. Y entonces ahí esa gente improvisó de vale, vamos a meter el neumático duro, pero vamos a intentar aguantar el medio todo lo que podamos porque luego el duro va a ser una castaña. Entonces, todo equipo que intentó alargar lo máximo posible ese stint con el neumático medio y luego puso el duro, o incluso el blando, que hubo pilotos como Tsunoda que lo hicieron, pues salieron ganando haciendo esto y no la gente que paró más temprano. Ganaron mucho tiempo en esa primera parte del segundo stint, pero luego al final de la carrera estaban destruidos. Entonces Leclerc se impacientó muchísimo detrás de Alonso, detrás de Hülkenberg, pero confiaba en que el ritmo con el medio podía ser bueno. Cuando Hülkenberg y Alonso se metieron en boxes, él continuó y dio todo lo que tenía ese Ferrari, todo lo que tenía ese neumático medio. Y habiendo parado 10 vueltas más tarde, le hizo un overcut a Nico Hülkenberg y Alonso se lo fulminó enseguida por la diferencia de neumático. Entonces terminó siendo esto lo ideal, porque sufrió mucho al principio, pero luego al final estaba sobrado. Entonces adelantó a estos dos, se metió por Hamilton, adelantó a Hamilton y lo dicho, se quedó a muy poco de adelantar a George Russell. Por tanto, en temas de estrategia sí, Carlos salió peor parado, pero yo creo que hicieron bien, por lo menos en diversificar y en probar cosas distintas. Y Leclerc, lo dicho, 5ª posición, 10 puntos, pues pierde 15 contra Lando Norris, pierde 8 contra Max Verstappen. Y ahora, pues, si en Austin y en México no van bien, el milagro que mucha gente esperaba con Il Predestinato, pues va a tener que esperar para otra temporada. Y ya está.
Ya con esto ya podría terminar el vídeo perfectamente, porque luego de otros pilotos, salvo los de siempre, tengo poco que decir. Pero bueno, vamos a finiquitarlo ya, porque la verdad que este vídeo no le parecerá ilusionante a nadie. De los dos McLaren no tengo que hablar, porque del Norris ya he hablado y de Piastri, pues lo dicho, muy desaparecido en el día de ayer. Y la verdad muy sorprendente tener tanta diferencia de ritmo de un fin de semana a otro en semanas consecutivas. No estuvo cómodo desde el principio y se notó. Con respecto a los dos Red Bull ya hemos hablado, con respecto a los dos Mercedes no, y bueno, de los dos Mercedes podemos destacar que Hamilton salió escaldado de la estrategia porque el equipo alemán probó esa estrategia alternativa de salir con el blando, a ver hasta dónde llegaba ese neumático, y Hamilton siguió tercero todo ese primer stint, estuvo cuidando la goma sin forzar mucho, pero de todos modos tras 17 vueltas ya tenía que meterse en boxes sí o sí. Entonces le pararon demasiado pronto quizá, pero es que si sales con el blando es lo que hay. Salió en tráfico, hizo más vueltas con el duro, que es terrible. Hamilton empezó a desconfiar de la goma al igual que la mayoría, y entonces pues ya el tiempo perdido con Russell fue bestial. Russell, que estaba detrás, y Hamilton habiendo parado antes, Russell siguió en aire limpio y conforme hizo su parada en boxes terminó por delante, salió por delante ya de boxes de Hamilton. Entonces imagínate la de tiempo que perdió el heptacampeón en esta carrera con esa estrategia. Todo el mundo que paró pronto, la verdad es que no tuvo premio. Entonces Hamilton pringó por eso, y es una pena porque por fin había logrado clasificar por delante de Russell, y Russell, pues lo dicho, pudo resistir en la cuarta posición por delante de Leclerc y volvió a sumar otro gran resultado. Venía de anotar podio en Bakú y ahora una cuarta posición. Pues viendo cómo estaba el Mercedes, que era claro cuarto equipo este fin de semana, la verdad que verles ahí en cuarta posición es sorprendente cuanto menos. Y nada más, perdón, insisto si estoy siendo muy breve en esta ocasión, pero es básicamente decir lo mismo que ya dije la semana pasada en Bakú. En esta carrera como tal no hemos visto grandes cosas y entonces es hacer balance de cómo va Mercedes hasta el momento y qué le espera a final del campeonato. Y esto ya lo hacemos en los otros vídeos. Entonces pues no quiero alargar de más este vídeo con temas que ya habéis escuchado salir de mi boca. Con respecto a los Ferrari, pues más de lo mismo. Tenemos la octava posición de Fernando, que en verdad esto también se podría considerar más de lo mismo, porque siempre decimos lo mismo por parte del asturiano. Porque volvió a ser otra de esas carreras donde Lance Stroll incluso se queda en la Q1 y él pasa a la Q3, y donde Fernando Alonso consigue un resultado en carrera que no era el que se esperaba el equipo Aston Martin. Porque en esta carrera clasificó por detrás de Nico Hülkenberg, estaba por detrás de Nico Hülkenberg en toda la carrera, le adelantó solamente por hacer un undercut, luego Hülkenberg le estaba atrapando, y sin saber muy bien cómo, porque Hülkenberg no llegó a defenderse solamente en un par de vueltas con Checo Pérez, porque la distancia era suficientemente grande como para que él no se tuviese que preocupar. Hülkenberg llegó a rozar el segundo y medio, el segundo y poco, a punto de entrar en zona de DRS de Fernando Alonso, y Alonso ahí apretó los puños, empezó a forzar mucho más, empezó a notar sus mejores vueltas con el neumático duro y logró alejarse, incluso acercarse al Ferrari de Carlos Sainz. Fue muy sorprendente, porque al principio todos estaban en ese trenecito de DRS en esas primeras vueltas, pero luego conforme la gente gestionaba y conforme la gente ya estaba más preocupada con las gomas, empezaban a abrirse ya las distancias o el ritmo de uno caía en picado de repente. Entonces ahí todo el trenecito de DRS enorme que ocupaba casi toda la parrilla se fragmentó. Y el único que continuó pegado en zona de DRS en cada vuelta hasta el momento de parar en boxes fue Fernando Alonso. Estuvo pegado detrás de Nico Hülkenberg, a pesar de lo problemático que esto puede ser para las temperaturas, por el aire sucio, para los neumáticos, por el aire sucio. Y ahí estuvo, pegado como a una lapa al Haas del alemán. Y claro, Leclerc también, porque Leclerc tenía muchísimo más ritmo. Aún así, no le pudo adelantar porque Alonso se mantenía ahí en zona de DRS y le pudo retener durante todo el primer stint. Y ya en el momento en el que Alonso ya se quedó sin gomas porque tiene peor degradación que el Haas, que es sorprendentemente uno de los mejores equipos en ese aspecto, en el momento en el que perdió el DRS y Leclerc le adelantó, Aston Martin ahí fue inteligente de, vale, ahí justo en ese momento paramos en boxes y no perdemos ni un momento más detrás de estos dos, y así pues lograron hacer ese undercut para Hülkenberg, ese undercut incluso para Charles Leclerc, que paró muy tarde, pero Leclerc, pues lo dicho, no fue rival. Si Alonso no tenía DRS del de delante, no podía hacer gran cosa, pero por lo menos pudo mantenerse por delante del piloto de Haas y sacaron 4 puntos de este circuito que, viendo el ritmo de Lance Stroll, nadie lo hubiese imaginado. Así que nuevo carrerón del piloto asturiano, y Lance Stroll
Stroll, que una vez más pues estuvo desaparecido ya desde la clasificación y luego en carrera pues estancado en todo ese grupito de la zona trasera de la parrilla, pues no había nada que hacer. Y básicamente es lo mismo que dije ya en Bakú, de que fíjate que la gente que le daba por acabado y mira ahora las carreras que está volviendo a hacer cuando está más cómodo con el coche. A partir de aquí también aplaudir esa 9ª posición de Nico Hülkenberg, porque en pista nadie pudo con él, ¿vale? Se nota que el Haas también va muy bien de velocidad punta, porque Hülkenberg sin DRS era capaz de frenar a todo el mundo, y al principio lo hizo con Alonso y lo hizo con Leclerc, los dos terminaron pasando por estrategia, y luego en el momento en el que salió por delante de Checo Pérez tras la parada en boxes, logró mantenerle detrás también durante toda la carrera. Por tanto, buena configuración del Haas en este circuito, evidentemente, pero actuación muy buena. Nuevamente de Nico Hülkenberg, que sigue tirando del carro, ahora no ante Oliver Kahn, el futuro piloto de este equipo, sino ante Kevin Magnussen, que regresó y que la verdad me sorprendió mucho que no la liara en este Gran Premio, porque recordemos que tiene 0 puntos de superlicencia. Entonces cada vez que Haas le necesite, ahí va a estar partiendo la pana, porque ya los puntos de superlicencia a 6 carreras que le quedan en Fórmula 1 le dará bastante igual. Vale, como mucho ya nos queda hablar de Franco Colapinto y de Williams y poco más. Y hoy la verdad es que me vais a permitir que sea un poco más breve porque voy con prisa también. Entonces con Franco Colapinto nada nuevo que os puedo decir en este vídeo que no os haya dicho ya en los anteriores. 3 carreras ya no es casualidad. En un circuito como este tan físico no es casualidad, y que Franco Colapinto haya seguido ahí, haya seguido luchando, estando a 1,5 segundos de la zona de puntos, en una carrera tan complicada como esta, que él decía que no podía ni hablar porque si no quemaba demasiada energía, que haya aguantado ahí, que haya tenido otra clasificación como la que tuvo a 7 milésimas de Alex Albon en la Q2, la verdad que es increíble. Y poco más se le puede pedir, porque ahora mismo no está cometiendo errores. Mira que se la jugó en la salida porque se metió en un hueco pequeño, lanzó el monoplaza desde muy lejos y clavó los frenos, por mucho que Albon dijera que se ha lanzado tal, no sé qué, un dive bomb. Pues no, tú ves las imágenes y ves que Colapinto frenó el coche en el vértice, en el piano de la curva, y no se fue para nada largo, como mucho luego tuvo un pequeño contravolante, pero se la jugó, ganó 3 posiciones en la salida por ello, y tío, es espectacular que en su tercera salida ya se esté atreviendo con maniobras como esta, en una salida tan estrecha también, tan complicada como es la de Marina Bay en Singapur. Es otro fin de semana donde allá donde mires, sean los libres 1, los libres 2, los libres 3, la quali y la carrera, lo está haciendo espectacular. El libre sigue pegadito a Alex Albon, en clasificación por detrás, pero por 7 milésimas, que eso es la nada más absoluta, en un circuito de 1,5 minutos. Y luego en carrera, pues eso, Alex Albon no le podemos comparar directamente con él en carrera porque tuvo que abandonar por una avería, que mira que ya hacía tiempo que no veíamos averías en Fórmula 1, pero bueno, problemas de refrigeración, tal y como dijeron, pero en pista, ya de por sí en la salida, ya se había puesto por delante. Entonces, si Albon, que además había hecho esa parada muy temprana al mismo tiempo que Carlos Sainz y tal, Albon, si hubiese seguido en pista, pues hubiese hecho un undercut, pero luego con Colapinto podría haber pasado lo mismo que con Leclerc con Carlos, que la estrategia ideal era mantenerse bastante tiempo con el medio y luego poner el duro, y ahí Colapinto podría haber quedado otra vez por delante de Albon. Por tanto, chapó, lo de Colapinto ya va muy en serio, porque 3 carreras consecutivas así y tan cerca de Albon en todas, incluso por delante en según qué momentos, esto ya no es casualidad. Además, viendo que son circuitos completamente distintos. Compárame Monza con ahora mismo Singapur, en cuanto a clima, en cuanto a tipo de circuito y en cuanto a todo. También es muy buena señal para Williams que el monoplaza siga rindiendo igual de bien en todo tipo de circuitos ahora mismo. Las mejoras que llevaron en Zandvoort, fíjate si se han notado, que ahora mismo Williams ya no tiene estas carreras como Monza, donde brilla un montón, y luego ya vuelve a caer porque ya son circuitos que no le benefician. Ahora mismo es como que se ha quedado un equipo que más o menos va igual de bien en todo tipo de trazado y en todo tipo de circunstancia. Entonces eso son muy buenas noticias para Franco Colapinto, que por tanto podrá brillar más porque el coche así se lo permitirá en estas carreras que quedan. E insisto, me sigo quitando el sombrero con él porque para un debutante hacer este tipo de cosas tiene muchísimo mérito. Y una segunda semana consecutiva sumando puntos hubiese sido espectacular. Y ya está, amigos y amigas. Quedan 3 equipos por tratar, entre ellos Racing Bulls, que ahora me estoy acordando que no he hablado nada de Daniel Ricciardo.
Pero esto si puedo lo haré en otro vídeo o en un directo, porque la verdad que voy muy pillado de tiempo por cosas de trabajo. Afortunadamente se vienen cositas pronto en este canal, en Twitch y en muchas partes, pero no puedo, con lo que queda de vídeo no puedo ahora mismo. Entonces vamos a tener que cerrar el vídeo aquí. Lo de Daniel Ricciardo yo creo que me lo guardaré para cuando se haga oficial que efectivamente Liam Lawson le va a reemplazar para la próxima temporada, y ya veremos si a partir del próximo, porque se ha visto el Gran Premio de Singapur como una auténtica despedida para él. Entonces yo creo que Daniel Ricciardo es uno de esos pilotos que merece un vídeo aparte para hablar de su paso por Fórmula 1 y de todo esto, y de si estoy de acuerdo, que ya os aviso que estoy de acuerdo con que se tome esa decisión, por mucha pena que me haya dado ver las imágenes que vimos ayer por parte del piloto australiano. Pero insisto que esto mejor en otro momento, porque la verdad que me pilla ahora bastante mal. Así que amigos, de manera un poco abrupta, lo lamento, tengo que terminar el vídeo de hoy. Pero bueno, os hago un favor, porque en verdad este Gran Premio de Singapur tampoco es que haya sido nada espectacular. Así que nada, ahora mismo en Fórmula 1 tenemos este parón consecutivo de 3 semanas sin carreras. Yo por lo menos voy a tener bastante faena por el proyecto que estoy formando y que ya os iré dando detalles conforme pueda. Pero bueno, a partir de la semana que viene ya estaré de nuevo por aquí para hacer directos y para hablar de actualidad de Fórmula 1 y para jugar al F1 Manager la semana que viene, que aprovechando que no hay carreras, pues haremos las nuestras, las virtuales. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.